Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la clase de hoy, donde vamos a ver continuar viendo el primer gobierno peronista. En este caso vamos a ver, el título es La sociedad de masas, mercado interno y economía planificada. Lo que se dio en llamar el primer plan quinquenal, ¿sí? La idea de plan quinquenal, Perón la trae de Stalin, quien en la Unión Soviética había concretado planes de 5 años para lograr el desarrollo de la Unión Soviética, que bueno, eh, que no vamos a aclarar en qué condiciones se llevó a cabo, pero bueno, es una idea que proviene de ahí. Para eso vamos a comenzar hablando, bueno, sobre este plan y algunas modificaciones y cambios que va a llevar en la estructura de nuestro país. En principio, el Perón se propone profundizar lo que nosotros habíamos visto que llamaba el modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Que ya se había comenzado a entrar en vigor allá por el año 1930, en la década del 30 se había desarrollado debido a la crisis que supuso la crisis de Wall Street, que fue a escala global. Esta sustitución de importaciones reemplazó, si ustedes recuerdan, aquel modelo de agroexportador. Reemplazó, lo pondríamos entre comillas, ¿sí? Porque si hoy tenemos que decir qué modelo tiene Argentina, se parece mucho más a un modelo agroexportador que a un modelo industrial, o que ha sustituido las importaciones. Pero en ese momento lo que había sucedido era que el eje había pasado de una economía básicamente agraria a empezar a desarrollarse la industria nacional, ¿sí? En este punto Perón se propone desarrollar algunas industrias que venían desarrollándose ya. En este primer plan se traza la meta de poder terminar de desarrollarse. Algunas de esas industrias tenían que ver con la química, con lo textil y con industrias derivadas de la alimentación, ¿sí? Que son lo que le llamaríamos la industria liviana, ¿sí? Y a su vez se planteaba poder empezar o comenzar a desarrollar lo que sería la industria mediana, ¿sí? Y ha intentado, como veremos más adelante, también el desarrollo de una industria más pesada. Sigamos. En este primer plan quinquenal, un factor importante lo va a tener, bueno, un detalle. Esta es un afiche de la época del plan quinquenal, que comenzó en 1947 y que, como ustedes ven en esa publicación, se extendía hasta 1951. Cómo se recupera acá la figura del gaucho, ¿no? Teniendo la bandera nacional, es como un símbolo de la argentinidad, ¿no? De ese nacionalismo que es una de las características del peronismo. Si ustedes ven, el gaucho está como rompiendo las cadenas, ¿no? Como que a partir de ahí va a poder, ¿cómo es? Poder concretar ese desarrollo nacional que no se había concretado hasta el momento. Un detalle es que en realidad la figura de ese hombre parece más un peón de campo que un gaucho, ¿no? Los gauchos, como se lo he dicho en otros años y en otras oportunidades en la Argentina, fueron como extinguidos, ¿sí? O transformados en peones de campo, ¿sí? Recuerden que los gauchos eran seminómadas que vivían, ¿sí? en las pampas. Bueno, para continuar, un punto central del plan quinquenal lo tiene la constitución del IAPI, ¿sí? Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué hace el IAPI? El IAPI lo que logra es controlar, ¿sí? El comercio exterior, es decir, que a partir de ese momento todo producto agrícola que sea exportable, en realidad el que lo va a ser el Estado. Es decir, si hay un productor que tiene que vender a su mercancía a otro país, se lo vende el Estado, ¿sí? Y el Estado lo vende a otro país. Esto
facilitó que el Estado se haga con un arca muy importante, ¿sí?, de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los que debían, todos los productores pagaban al Estado, el Estado le compraba la producción, ¿sí?, a precios de moneda nacional, y obviamente exportaba a precios de moneda fuerte, ¿sí? Es decir, esterlina eh, o dólar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto era muy importante porque en ese margen que hay entre que el Estado compró a precio nacional a una moneda, por decirlo de alguna manera, más débil que las monedas fuertes, y después vende y recauda esas monedas más fuertes, esa diferencia hace que el Estado se quede, ¿sí?, con gran parte de, de ese intercambio, ¿sí? Es decir, el Estado se va a ver beneficiado. Esto era muy importante y sobre todo para los pequeños productores, ¿sí? Los pequeños productores estaban felices porque el Estado le garantizaba de que le iba a comprar todas las cosechas. Lo que no estaban muy de acuerdo son los grandes terratenientes, porque obviamente, como sucede hoy en Argentina, especulan con que ellos directamente puedan vender y entonces cobrar en moneda fuerte. Si el IAPI existiría hoy, no pasarían cosas como la que pasan. Es decir, en un momento donde Argentina necesita dólares, hay un montón de productores que no liquidan sus cosechas porque están especulando con que se produzca una devaluación, ¿sí? Entonces, si se devalúa la moneda, es decir, si el peso vale menos, ¿sí?, ellos se van a beneficiar porque ellos no cobran en pesos, cobran en dólares. Ahora, los que sí nos vamos a beneficiar somos todos los que cobramos un salario en pesos, porque obviamente la moneda con la que nosotros nos pagan los salarios se vería, pierde su valor, ¿sí? En cambio ellos el valor lo tienen intacto, es más, lo aumentan porque después cambian esos dólares a pesos devaluados y todo lo que tienen que comprar en insumo y pagar mano de obra lo pagan en pesos. Entonces, justamente el IAPI viene bien para ver, ¿no?, y para interpretar qué es lo que está pasando en este momento. El IAPI precisamente lo que hacía era eso, eliminar la especulación, ¿sí? Porque ningún productor, ¿sí?, podía especular con una futura evaluación porque sí o sí le tenía que vender al Estado. El Estado en este caso dirigido por el peronismo, lo que va a hacer es redistribuir ese sobrante de dinero que en principio provenía de las arcas no de las arcas, sino de esta nacionalización, ¿no?, del comercio exterior. Bien, otro punto importante de este plan quinquenal es la nacionalización de las empresas, ¿sí? Es decir, Perón empieza un proceso de nacionalización de lo que llaman capitales extranjeros y conforma las primeras o las fundamentales o las que consideraban más estratégicas, como la luz, que SECBA, Entel, que eran los teléfonos, gas del Estado, y los ferrocarriles, comienza un proceso de nacionalización. Ese proceso de nacionalización se da también en un contexto internacional particular. Primero porque Argentina tiene, como dijimos, una gran cantidad de divisas, y en segundo porque muchas empresas, por ejemplo inglesas, como la de los ferrocarriles, empiezan a contraer, lo que se llama contraer los capitales, es decir, traer todos los capitales a Inglaterra. ¿Por qué quieren llevar los capitales que tienen por el mundo a Inglaterra? Porque en realidad tienen que reconstruir su país. No olvidemos que vienen de un proceso de una Segunda Guerra Mundial donde quedaron Europa devastada. Entonces Perón compra, ¿sí?, los ferrocarriles. Es decir, esto de que compra los ferrocarriles es muy importante porque marca el carácter del Estado, ¿sí?, peronista. ¿Por qué compra? Porque reconoce que la propiedad es de otro, ¿sí? Eso es bien de capitalista. La propiedad es privada, en ese caso es de una empresa extranjera, entonces la compra. Distinto a lo que pasó, que vimos en la Revolución Cubana, donde no se compra, no se... esas nacionalizaciones en la Revolución Cubana no es yo le compro la empresa, no sé, Habana Club a la familia Bancarli, sino que directamente es propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un sistema, una revolución socialista, interpreta que la propiedad no es privada, sino que es colectiva,
¿sí? Acá pasa distinto. Digo esto porque, primero, porque a no creer que porque un Estado tiene empresas, ¿sí? Ya hablamos de un carácter de un Estado socialista. No, en muchos lugares del mundo, incluso hoy, los estados tienen empresas, ¿sí? Y eso no lo convierte en socialistas, son recontracapitalistas. Y en este caso se da eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque son decisiones que se toman. Es decir, Perón no quiere una revolución socialista, quiere constituir a Argentina en una potencia capitalista. Entonces juega con esas, ¿cómo es? Reglas. Bien, es importante también decir que justamente un gobierno también peronista va a ser el que va a privatizar los ferrocarriles, el gas, SECBA y Entel, que es el de Carlos Menem, ¿sí? O sea que este proceso que empezó con un gobierno peronista también va a encontrar su límite, ¿sí? O su fin en la privatización de todos estos servicios a partir de 1991, ¿sí? Con el gobierno, como dije antes, de Carlos Menem, como es de estar dirigidas por el Estado. Y también parte de esas bonanzas, ¿sí? Y de eso que recaudaba a través de la nacionalización del comercio, lo eh, hace una distribución. Esta distribución es, por decirlo de una manera, que lo que sobra, el capital que sobra en el sector agrario, bueno, financie el sector industrial, ¿sí? Entonces va a empezar incluso el Estado va a montar empresas como Somisa, ¿sí? Que era una empresa siderúrgica muy importante, ¿sí? Que lo que hacía obviamente era trabajar con metales para la propia producción, ¿sí? Nacional. También va a tener el INPA, digamos, que va a empezar a construir, ¿sí? Se va a empezar a construir armas, ¿sí? Dentro del país. Estos son como industrias pesadas. Y al ir a un modelo más desarrollado y a un modelo, digamos, más productivo, ¿sí? Lo que hace Perón es dos cosas en materia educativa. Después el resto de la educación la vamos a complementar en otras clases. En una crea lo que lo que se le llama la Universidad Obrera Nacional, que hoy la conocemos como la UTN. ¿Sí? Es una universidad que tiene carreras técnicas, ¿sí? Y que estaba pensada para, como es, que los obreros pudieran acceder a esa universidad, lo cual también trajo muchas discusiones, porque era como medio que los hijos de la burguesía podían estudiar medicina, pero los hijos de los obreros tenían que ir a estudiar, no sé, una carrera técnica. Lo cierto es que era una posibilidad para que muchos hijos de obreros por primera vez pudieran acceder a la universidad. Igualmente, yo no los quiero desilusionar, pero hoy en día todavía la clase obrera, los hijos de la clase obrera llegan en minoría a la universidad, por más que la universidad sea la UBA, la UTN, la de La Matanza, por más que las universidades sean nacionales y gratuitas, ¿sí? Es una, comparado con otros sectores sociales, todavía la universidad es un lugar donde los hijos de los obreros le cuesta el doble, el triple que al de otros sectores acceder. Y también lo que hizo es el surgimiento de lo que le vamos a llamar la escuela técnica, ¿sí? Esa escuela técnica que también, ¿no? Preparaba, porque había acá un saber hacer, ¿no? Que se le decía, había que preparar a un sector de la sociedad para saber hacer, ¿no? Estaba como una disputa entre el saber hacer y el saber pensar. Entonces, por eso también era como una disyuntiva, porque muy bien que los hijos de los obreros puedan acceder a la universidad, pero ¿por qué tienen que saber hacer y no saber pensar? Podríamos pensar, vale la redundancia, de que se podría hacer las dos cosas. Igualmente, esto va a complemento, ¿no? Son, como es, de cuál es el modelo que está pensando. Entonces, si yo estoy pensando que hay que desarrollar la industria, también tengo que desarrollar una educación que torne en eso, ¿sí? Bien, sigamos un poquito más.
Bien, este plan quinquenal también hubo una distribución hacia los sectores sociales. Ahora vamos a verlo. Primero, ¿por qué? Porque uno solo cree que la distribución dentro del peronismo suele darles a los pobres y no es tan así. ¿Sí? Primero, si vemos ahí el sector industrial, como vemos en ese gráfico, y si uno va viendo en el año 46, 47 y ve cuando termina en el 52, este plan quinquenal, ve que hay un crecimiento industrial muy importante. Pero si vemos este cuadro, también vamos a ver que a su vez que va desarrollándose el sector público, que es el que está en azul, también se va desarrollando cada vez más el sector privado. Es decir, que lo que hace el peronismo, además de fomentar la participación en empresas del Estado, es fomentar la participación de la burguesía, ¿sí? Lo que quiere Perón, por decirlo de alguna manera, es constituir una burguesía nacional fuerte, poderosa. Eso es el sueño de todo peronista, incluso hoy, que nunca lo va a lograr porque obviamente la burguesía nacional argentina, en el contexto internacional, sigue siendo una burguesía débil, ¿sí? Pero ¿por qué digo esto? Porque también hay subsidios que, como vamos a ver, o determinado dinero que se destina al desarrollo social y a beneficiar a los sectores más pobres, pero también hay, ¿sí? Como es una cantidad de dinero que va, ¿sí? Al subsidio de las empresas, ¿sí? Privadas, en créditos que son muy baratos, ¿sí? Etcétera. Entonces, y generalmente esto no se toma tan en cuenta, ¿no? O vamos de vuelta a la actualidad. En la actualidad el gobierno de Alberto Fernández ha destinado, en este contexto de pandemia, una cantidad de dinero al IFE, ¿sí? O sea, a los sectores más empobrecidos. Pero también ha destinado una cantidad de dinero recontra mil importante a algo que se llama ATP, es decir, a que paga en parte de los salarios, o algunas veces los salarios enteros, de los, de los trabajadores, es decir, que el Estado le está pagando, ¿sí? Lo que parece un beneficio para el trabajador ahí no lo es, porque en realidad ese sueldo lo tiene que pagar el empresario, el burgués. Entonces el Estado sale a cubrir a esa burguesía, digo, porque siempre se hace hincapié, ¿no? En cómo se distribuye hacia un sector y no es tan así, ¿sí? Volvemos a lo mismo que yo decía antes. El gobierno peronista no es un gobierno socialista, entonces en vez de creer en una lucha de clase, cree en una conciliación de clase, entonces, ¿sí? Reparte para todos los sectores, ¿sí? No es que solo beneficia a los más pobres, también beneficia muchas veces a los más ricos, como en este caso que le mencionaba antes. Bien, siguiendo un poco más adelante y volviendo a esta distribución, acá hay un cuadro que muestra a las claras, ¿sí? Que este primer periodo del gobierno peronista es donde los obreros los peones de campo, es decir, los salarios van a tener más participación, ¿sí? Activa con respecto a lo que se genera de ganancia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un monto X de ganancia, ¿sí? Bueno, en esta parte de la historia argentina, los obreros y los peones, los asalariados, es donde más participación tienen, ¿sí? Todo lo contrario a lo que pasa hoy, donde tengo un salario, una canasta familiar de 40.000 pesos y un trabajador, el salario mínimo es de 20.000, o sea, no llega ni a la mitad de la canasta básica. Algo muy... ¿Hasta ahí vamos? Bueno, pero acá se ve bien claro, ¿sí? Que hubo un beneficio a los sectores sociales, ¿sí? Más pobres o más o a los asalariados, perdón. Para seguir, vamos a ver que este plan quinquenal logró tener conquistas importantes, pero también encontró un límite. Ese límite va a empezar a verse en 1949, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general lo que pensaba el gobierno era que los precios agrícolas argentinos iban a seguir creciendo como lo venían haciendo desde hacía una década atrás, ¿sí? Pero ¿por qué crecían esos precios? Porque en realidad toda Europa estaba en guerra, el capitalismo estaba en una crisis importantísima y por lo tanto
el mercado de cereales, de cereales, estaba, digamos, había menos competidores, por decirlo de alguna manera. Entonces, demandaban productos argentinos, ¿sí? Ahora, para 1949-1950, la economía europea empieza a, a dar sus primeros pasos con el plan Marshall que impulsa Estados Unidos, y entonces ya empieza a haber producción propia en Europa. A su vez, Estados Unidos subsidia a la producción agrícola, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estados Unidos le paga parte, ¿sí? De una parte, un dinero a los productores norteamericanos para que ellos, digamos, vendan su producto más barato. Y entonces, más la producción, ya tenemos que al haber más producción en Europa, al haber subsidios en Estados Unidos, como es, los productos argentinos en el contexto internacional empiezan a encontrar competencia. Y al haber mayor producción, también ley de oferta y demanda empieza a disminuir el valor propio de lo que hoy le llamamos los commodities. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a ver o empieza a disminuir la recaudación de dinero que tenía el Estado, ¿sí? Y por otro lado va a tener un gasto público muy amplio, ¿sí? Bien, otro punto es que Perón era un convencido de que estábamos próximos a una tercera guerra mundial, y todo lo que hacía también era un plan preparado pensando en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, porque él sostiene que hay que tener a toda la población en buen estado, porque o bien, digamos, que tenga salud, que tenga educación, porque en realidad lo que decía es que cuando uno va a la guerra, ¿sí? No solo hay que mirar hacia el frente de batalla, sino también el frente interno. Y el ejemplo que siempre usaba era Rusia, ¿sí? Los rusos, decía, miraron tanto el frente occidental, el frente oriental contra Alemania, que en realidad descuidaron la situación interna. ¿Y cuál fue el resultado? Una revolución socialista que terminó, digamos, con el zarismo en Rusia. Entonces, por un lado vemos que empieza la producción propia de armamento, por un lado vemos que empieza a dar pasos industrias importantes como la siderúrgica, empieza a haber todos los servicios empiezan a estar en manos del Estado, y por otro lado hay un beneficio a los sectores sociales más postergados, porque eran como tender el frente o ir preparándose en el frente externo, pero también en el frente interno. Y esa tercera guerra mundial, bueno, no llegó, ¿sí? Bien, además que si Argentina no estuviera involucrada en esa guerra, el mundo también demandaría, una cantidad grande de productos argentinos. Y ahí también viene esto de la tercera posición, ¿no? Ni yanqui ni marxista, ¿no? Especulando con esta posible contienda. Bien, hasta ahí terminamos con la clase de hoy. Las actividades son las siguientes. Mencione y explique los propósitos principales del plan quinquenal, del primer plan quinquenal. Explique el funcionamiento del IAPI y qué redistribución de los ingresos implicó. ¿Qué novedades educativas surgieron a partir del primer plan quinquenal? Y la última, mencione y explique los límites del plan quinquenal que se evidenciaron hacia 1949. Espero que les haya agradado la clase. Cualquier duda me escriben. Les mando un saludo grande y buen fin de semana.